¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, doctor, se se ve. ve. Perfecto, vamos a empezar. Ya el tema asignado al día de hoy es sufrimiento fetal. Bueno, el- a ver un minutito, chicos, un minutito aquí, un ratito. Muy bien, nuevamente, bueno. El tema de sufrimiento fetal, como tal, sufrimiento no es vigente, ¿ya? Es, es una definición vaga, inespecífica y no apto para aplicarle en situaciones clínicas. Esto ya lo enunció el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras del año 2005. Entonces, sin embargo, bajo ese rótulo vamos a hablar del estado de hipoxia y acidosis fetal, ¿ya? El tema es hipoxia y acidosis fetal. La hipoxia o acidosis fetal puede ser aguda, crónica o crónico, y un crónico que se agudiza. Estas situaciones clínicas suceden y pues tienen una gran repercusión en el feto. ¿Por qué es inadecuado el tema de sufrimiento fetal? Porque si vamos al diccionario de la lengua española, el sufrimiento indica que es una sensación de dolor, molestia, incomodidad, malestar, infelicidad que sufre una persona. A eso no nos referimos con sufrimiento fetal, sino, nuevamente, sufrimiento fetal agudo es una disminución de oxígeno durante un tiempo lo suficientemente necesario como para producir daño tisular, ¿ya? Donde en ausencia del oxígeno, el organismo, el tejido fetal, los tejidos fetales recurren a otras fuentes de energía, pasando de un metabolismo aerobio por otro anaerobio. Y aquí, en el sufrimiento fetal o en el estado de hipoxia, acidosis, se generan dos tipos de acidosis justamente. Ya, miren, es una acidosis gaseosa porque aumenta la cantidad de CO2 y también un poquito más tarde comienza a generarse la acidosis metabólica porque como producto del metabolismo anaeróbico aumenta el ácido láctico. Entonces, un estado de doble acidosis que ocasiona lesión tisular, donde su mayor exponente de lesión, de agresión, de insulto, de noxa, es el cerebro, ¿ya? Donde, pues, lesiona el cerebro, incluso lo mata al feto, ¿ya? La acidosis es más dañina que la hipoxia, porque en estado de acidosis se alteran las funciones de muchas enzimas. Oye, un ratito se está activando, parece que le vamos a salir de acá, chicos. No lo vamos a poner ahí. Sí, sin embargo, ¿se puede ver la pantalla bien? ¿Alguien me puede contestar? Sí, doctor, se ve ¿Se bien. ve aceptable? Sí, se ve A bien, ver, doctor. parece, es que estaba grabado con un audio esto, tenía otro objetivo, pero sí, se activa el micrófono, no sé por qué, por eso me va a interferir, lo vamos a poner acá, ¿ya? Pero, ¿cómo responde el feto a la hipoxia? Dos, dos situaciones, ¿ya? Una respuesta hemodinámica y hay una respuesta metabólica. La respuesta hemodinámica consiste en que se redistribuya el flujo, ¿ya? Era así, ahora por la hipoxia, que sea así. Hay una redistribución. Se distribuía así, ahora se redistribuye, ¿ya? Y va a un flujo centralizado mediado por las catecolaminas. En el flujo centralizado entendemos que está centralizado porque
existe una vasodilatación protectiva, de protección a órganos como el cerebro, el corazón y la glándula suprarrenal. Entonces, para estos tejidos, para estos órganos, hay un trato preferencial de sangre que va en contra, por vasoconstricción, por eso se llama redistributivo, va como vasoconstricción para el resto de los órganos, intestino, pulmón, piel, músculo, etcétera, sufren un aporte disminuido de sangre a favor de estos órganos, ¿ya? La suprarrenal, no es el riñón, la suprarrenal. Y el riñón más bien sufre un estado de isquemia también, de hipoxia, ¿ya? Empeora. Estos tres órganos, suprarrenal, corazón y cerebro. Eso es lo que pasa con la respuesta hemodinámica, a favor de unos, en contra, sacrificando a otros. Esa es la palabra, sacrificando. En cambio, la respuesta metabólica es para proteger la vitalidad de las células. Aquí se puede ver que la tasa metabólica del cerebro disminuye y el cerebro recurre a otras fuentes de energía como el lactato y las cetonas. Bien saben que la fuente principal para la obtención de energía es la glucosa para el cerebro, pero miren cómo hay disminución del flujo, pese a que estás recibiendo un trato preferente, tiene que recurrir al lactato y las cetonas para obtener energía. El miocardio fetal, el corazón fetal también, pese a que recibe un trato preferente, disminuye su metabolismo. Pero se sabe que el miocardio fetal, el corazón fetal, tolera mejor la hipoxia que cuando nace inmediatamente. El neonato, el corazón del feto tolera mejor la hipoxia que el neonato, ¿ya? Y también en la respuesta metabólica se observa que la hemoglobina fetal en la acidosis libera un extra de oxígeno a los tejidos. Estos eventos caracterizan a la respuesta metabólica y hemodinámica del feto que está en hipoxia. La hipoxia es generalizada, ¿ya? Es generalizada. Pese a todo, pese al flujo distributivo, es generalizado. Afecta a todos los sistemas. Por ejemplo, a los pulmones, ¿sí? Menos sangre les lleva, menos surfactante se produce. Los neumocitos tipo 2 fabrican menos surfactante. Si naciera en ese momento el feto que no debería tener distrés o un distrés moderado o leve, tiene un severo distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque el pulmón está con hipoxia. El músculo esquelético pierde su tono por la hipoxia, el feto deja de moverse. El riñón recibe menos oxígeno y nutrientes, menos sangre, y va desde la insuficiencia renal a la falla renal. Obviamente entre ellos hay un grado, ¿no es cierto? Hay grados. No es lo mismo que falle el riñón que sea insuficiente, pero también el riñón está afectado. El tubo digestivo, el intestino sufre una enteritis necrotizante, ¿ya? Se va en isquemia muriendo y se vuelve, pues, negro si es que intervenimos en este feto muy tarde. Y el hígado, como también está en este territorio, menos factores de coagulación sintetiza y repercute en la hemodinamia, en la coagulación fetal. El corazón, pues, sufre también hipoxia y presenta un daño y funcionalmente se manifiesta como DIP2, que voy a hablar más adelante, y finalmente para, ¿ya? Finalmente. Pero si interrumpimos todos estos, bueno, todavía, y el encéfalo sufre una encefalopatía hipóxica isquémica,
que es todo un espectro de encefalopatía hipóxica isquémica, desde los leves hasta los severos, ¿ya? Todos estos, queridos estudiantes, pulmones, músculos, riñones, digestivo, hígado, hasta el corazón, pueden revertirse una vez que es el feto, no, ya no el feto, el neonato es reanimado adecuadamente, pueden revertirse todos estos. Pero el que sí sufre una lesión permanente es el encéfalo, ¿sí? Si murieron X número de neuronas, es muy difícil ya que puedan recuperarse. Hay una plasticidad cerebral, sí, es evidente eso, pero pues no es lo mismo no haber sufrido una isquemia hipóxica que haberlo sufrido, aunque haya plasticidad cerebral. Muy bien. Entonces, una semana después estos pueden ya estar normales, pero ojo que el encéfalo no está así. La hipoxia que discapacita a un feto y a un neonato y que es importante causa de muerte neonatal o perinatal, incluso es causa de muerte hasta los 5 años, un 25% aproximadamente, transita por varios episodios, ¿ya? Excepto que la hipoxia sea súbita, como cuando hay desprendimiento prematuro de placenta no inserto, o cuando estando en trabajo de parto. Bueno, por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta, ha habido un accidente, chocó el abdomen materno contra el volante, ahora a las mamás les gusta conducir, y tienen impacto contra el volante y se desprende la placenta, obviamente el feto pasa violentamente de un estado no hipóxico a un estado hipóxico severo. Puede pasar, ¿no? Si el trauma ha sido grande. O si el cordón, estando con membranas íntegras, la mamá está en trabajo de parto, en cuadro de dilatación, se rompe la bolsa y sale líquido como una verdadera oleada, arrastrando el cordón, y la cabeza comprime al cordón contra el estrecho superior de la pelvis, que es un anillo óseo. Entonces en el feto sucede una hipoxia aguda, agudísima, ¿ya? ¿Por qué? Porque bruscamente deja de recibir oxígeno. Excepto estas dos situaciones, la hipoxia que discapacita transita en días a horas, ¿ya? Esto ha sido en minutos. Entonces, a ver, el espectro va de aquí a allí, de un feto no hipóxico a un feto con hipoxia leve, esto es verde, una hipoxia leve es amarilla, temprana es una hipoxia, no hay daño, a una hipoxia moderada con acidosis, y aquí comienza a haber disfunción multisistémica. Y pasa luego, si nadie impide esa situación hipoxiante para el feto, pasa a una hipoxia severa con daño irreversible, donde de la disfunción multisistémica pasa a la falla multisistémica, y de aquí a la vuelta de la esquina está el óbito fetal, o nace vivo mal y se muere en las primeras 24 o en las primeras horas, ¿sí? Al óbito perinatal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para diagnosticar un feto que transita todo este espectro? Pues deberíamos buscar pruebas que reconozcan precozmente a la hipoxia, o sea, una hipoxia leve. Ahí deberíamos de conocer. Pero una prueba ideal, un examen ideal, deberías de conocer a todos estos estadios, ¿sí? Este feto no está hipóxico, este feto está con hipoxia temprana o moderada o severa, y pues se obitó el feto. Vamos a hablar de estos métodos más adelante. La hipoxia puede traducirse en discapacidad profunda, como una parálisis cerebral, el retardo mental que solíamos hablar antes, una parálisis cerebral, y un trastorno más sutil, por hipoxia leve, que se traduce en un déficit de atención y
o hiperactividad. Entonces son niños que no ponen mucha atención, pero son hiperactivos. No todos ellos, pero un buen grupo de ellos tuvieron episodios de hipoxia durante la gestación. Hay muchos traumas en el embarazo. Y una vez más, me animo a decir, es difícil hoy en día, a la luz de tanto conocimiento, pensar que el embarazo sea un proceso fisiológico. Es biológico, sí, pero fisiológico, algunos embarazos. Y cada vez vemos que más bebés tienen trastornos en su desarrollo, en su formación. Bueno, la parálisis cerebral, chicos, se presenta, tiene una frecuencia de presentación de 2 por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Mejor en neonato o en pediatría, pero de una manera general incluyen alteraciones en la sensibilidad, percepción alterada, discapacidad intelectual, dificultad del niño para comunicarse, alteraciones de la conducta, trastornos convulsivos, complicaciones musculoesqueléticas, rigidez, parálisis, flacidez, en fin, han visto probablemente niños así. Y lo peor es que lo malo sería que por una hipoxia que podíamos prevenir. Eso caracteriza de una manera general a la parálisis cerebral, que tiene una frecuencia de 2 por 1000 nacidos vivos en las estadísticas mundiales. De estos niños, 25% se produce esta parálisis cerebral en fetos que nacen o en neonatos que nacen antes de las 32 semanas y un 10 al 20% en neonatos antes de las 36 semanas. Pero lo triste es que los fetos de término padezcan hipoxia y consiguientemente parálisis cerebral. Eso es lo triste, 60% de los neonatos a término. Pueden haber variaciones, es cierto, no es 60, es 55, 63, no. Bueno, de manera general, ¿sí? Depende de dónde se estudie. En Cochabamba, el año 2017, nacieron 38.440 niños, ya por parto, por cesárea, pero nacieron ese año este número de fetos, de niños. Entonces, aplicando la estadística, fíjense que no es nada bueno, no es nada agradable decir que 76.8 niños tuvieron algún grado de parálisis cerebral y que estos niños, dependiendo de la profundidad de la injuria cerebral, van a ir a escuelas especiales. No es pues bueno, para nada. Todo un curso, 2 cursos de 30, de 34 alumnos o de 36 alumnos, 37, no pues. Si estamos en pleno siglo XXI, medicina moderna, por eso el reto para las sociedades científicas, para los obstetras, para los médicos que hacen materno-fetal, está en disminuir estos números, que son vergonzosos para una ciencia que ya ha avanzado en el diagnóstico y que vamos a hablar más adelante. Eso era lo peor, pero lo sutil es peor todavía, lo sutil es peor todavía. Porque hay niños que no tienen parálisis cerebral, pero tienen déficit de atención e hiperactividad. Y su prevalencia se sabe que es 2 a 18 por ciento. Estos eran por 1000 nacidos vivos y estos son por ciento, 2 a 18%. O sea, es mucho más frecuente. ¿Sí? El trastorno por déficit de atención, de manera general también, se caracteriza porque hay hiperactividad, impulsividad, falta de atención, afecta, mal funcionamiento o no son buenos en el área cognitiva estos niños, bajo rendimiento académico, conductas alteradas, emociones alteradas y un problema social se pueden convertir estos niños. Y esto es más. Entonces, para la misma cifra nacida de 38.440, habrían 768 a 6.919 niños que habrían nacido por esto, con déficit de atención. Y un grupo de ellos es por hipoxia. Vean que
Pues son esos niños que cuando ustedes eran, porque yo creo que ustedes eran muy buenos estudiantes, porque los mejores estudiantes estudian medicina, y si alguien está estudiando y está sintiendo bien en quinto año, era un flojo, pues, si no era el mejor alumno. La mayoría de ustedes fueron los segundos o los primeros o los mejores alumnos de su curso. Y si alguien está en quinto año, reitero, y no era el mejor, era por flojo, nada más. Pero no era pues, porque sufrió hipoxia, ¿no? Entonces, miren, es triste, si fuera 2% es este valor, 768, y si es 18 son 6.900. Sea un poco menos, ya no interesa, pero nomás no deja de impactar esto cuando se debe a una hipoxia fetal. Y el tema de hoy es hipoxia y acidosis, ¿ya? Cuando una pareja, ustedes, cuando sean padres, o sus padres, ojalá no tengan hermanos, cualquier pareja engendra un niño, en el momento de la concepción, a ese niño le dan un potencial genético de desarrollo, de crecimiento. Ideal, esto es para la ciencia del futuro, es que sobre este potencial nosotros mejoremos, ¿sí? Incrementemos este potencial y este niño que tenía este potencial, nosotros le hemos hecho un control prenatal y nace mejor, superando su potencial genético, ¿sí? Eso es promoción, eso es medicina que ya se practica, eso es cierto, ya practicamos, pero no es aún sistemático, ¿ya? No está todavía universalizado. A esto deberíamos, la tendencia debería ser, pero no a esto, ¿sí? No a disminuir su potencial genético. Y esto sucede cuando hay sufrimiento fetal hipoxiano. ¿Se está entendiendo? ¿Alguien me puede contestar? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Gracias, hijita. No tiene sentido si no se entiende, no tiene sentido. ¿Ya? A ver, déjenme ampliar, no sé, a ver si me va mejor. No, hay una voz que me molesta ahí. Es mi voz, es mi misma voz, por si acaso. Bueno, el bienestar fetal puede comprometerse, fíjense, durante el trabajo de parto, y para ello necesitamos pruebas intraparto para ver si este feto no se está deteriorando por falta de oxígeno o mucho antes del trabajo de parto. Esto es la mayoría. Y para ello necesitamos pruebas anteparto, diagnóstico antes del parto. Estas pruebas anteparto deben realizarse a las pacientes con factores de riesgo. En cambio, las pruebas intraparto, a todas, absolutamente a todas, debemos hacer las pruebas anteparto, en el trabajo de parto. Y aquí a las que tienen factores de riesgo, por ejemplo, restricción de crecimiento, insuficiencia placentaria, diabetes, preeclampsia, etc. A estas sí hay que realizarlas antes de que inicie el trabajo de parto, porque el trabajo de parto es hipoxiante. Aquí está. El trabajo de parto, al contraerse el miometrio, interrumpe el aporte de oxígeno y de nutrientes al feto. El trabajo de parto es hipoxiante. ¿Por qué? Porque corta a intervalos periódicos la circulación, ¿sí? Por lo que el obstetra que atiende un parto debe saber que el feto, cuando llega a la emergencia, ustedes, a ver, el interno mejor, el interno que atiende un parto al año debe saber que el niño que trae la madre debe estar en alguna de estas condiciones. El feto está con una amplia reserva de oxígeno, entonces es la mayoría por si acaso, tolerarán muy bien el trabajo de parto. Un pequeño grupo de fetos tiene una reserva limítrofe de oxígeno, ¿sí? Porque algo sucedió que fue mermando el aporte de oxígeno y entonces llega este bebé con una reserva disminuida. Estos fetos sufren deterioro, estos fetos toleran mal el trabajo de parto y pueden tener problemas, el interno, el residente y el médico de guardia. Pueden tener problemas. Por eso es el tema que estamos dando, para que ustedes sepan frente a quién están. ¿Sí? Estos niños entran con frecuencia cardíaca de 140 y salen con Apgar 3, con Apgar 4,
Y como dicen ustedes mismos, bueno, sus compañeros de anteriores años, Charlina ha nacido el feto, flácido, no ha llorado, ¿sí? Entonces, un feto que llegó con unas reservas de oxígeno al límite es sometido a un trabajo de parto que es hipoxiante y tenemos pues, un Apgar bajo. Otro grupo hay mucho menos todavía, pero los hay, que tienen hipoxia severa y ya están hipóxicos y someterle a un trabajo de parto es añadir acidemia, ¿sí? Estos nacen con puntaje bajo de Apgar o se evitan simplemente en el trabajo de parto. Un feto que llegue al hospital y ustedes los internos atienden el parto, no van a estar solos, van a estar con residentes, y entró vivo y nació muerto, unten sus potitos con manteca porque les van a cachar, les van a reñir, ¿sí? Prohibidísimo. Por eso es el tema, por eso esto es la importancia de este tema, para que ustedes exijan identificar al feto dónde se encuentra. Aquí con una buena reserva de oxígeno, al límite está su reserva de oxígeno, o están aquí en área roja, para que no pase al área negra que estaría por acá. Bueno, espero que me esté comprendiendo el mensaje que pretendo transmitir, porque hay conflictos con los familiares, hay conflictos con el neonatólogo, y el neonatólogo no tiene pelos en la lengua y dice, lo han matado estos a su hijo, señora. Así me están entregando, muerto me están entregando. No me eche la culpa, claro, también tiene que él defenderse. Así, en mal estado me están entregando estos parteros, así les van a decir, ¿sí? Hasta con falta de ética, pero los hay médicos así, y todos tratan de salvarse de los problemas legales que pueden venir a continuación. Muy bien. Este señor, este investigador, este obstetra, indicó que lo triste es que más del 50% de los niños que habían nacido asfixiados provenían de aparentemente embarazos de bajo riesgo. Es una gestación de bajo riesgo y no, pues no puede haber hipoxia, falso. Fíjense, 50% venían de embarazos de bajo riesgo. ¿Quién más conoció para su momento en el siglo XX de hipoxia? Virginia Apgar, memorable, ilustre personalidad, ¿sí? Virginia Apgar, que murió en 1974 cuando ustedes no habían nacido, ¿sí? En memoria a su preclara inteligencia, el gobierno americano le rindió una postal para los correos, ¿no? En esos tiempos era más romántico, pues se mandaban cartitas de amor a la pareja con estas estampillas, se coleccionaban estampillas, ahora no, mensaje de texto, WhatsApp, en fin, pero digna, merecido reconocimiento a esta señora. Bien o mal, el test de Apgar está vigente todavía y se convirtió en el lenguaje de la hipoxia fetal. ¿Ya? Apgar. Es un apellido, como decir Rodríguez, Soto, Mamani, lo que quieran ustedes. Es un apellido. ¿Ya? Las primeras palabras que escucha todo ser humano, si escucha, que nace en un hospital es, ¿cuál es su Apgar? Digno homenaje también para renombrarla a esta médico americana. Muy bien. ¿Cuáles son los signos de hipoxia fetal? Diagnóstico. Signo 1, frecuencia cardíaca fetal disminuida, ¿ya? Se identifica el sufrimiento fetal en base a las características de la frecuencia cardíaca fetal. En nuestro medio, en el hospital donde ustedes van a hacer su internado, esto es lo que aplicamos. Consideramos normal si la fetocardia está entre 120 a 160 latidos por minuto. Otros dicen 110 a 160, pero para ustedes y para Cochabamba, sí, para Bolivia, supongo, pero para Cochabamba, para los hospitales que van a ir, 120 a 160, 114, 115, ya no es normal, ¿ya? Y si es menor persistentemente a 120, lo catalogamos como sufrimiento fetal y interrumpimos el parto, si estaba en trabajo de parto, y
entramos con la paciente a cesárea. Pero esto es impreciso, ¿ya? Y es controvertido, ¿ya? No es muy preciso esto, que haya una bradicardia, pero es lo que van a aprender y lo que van a hacer ustedes. Meconio, otro signo, ¿ya? Meconio. No se olviden bradicardia aquí, bradicardia, ¿ya? Si es menor a 120 es bradicardia, es un signo de sufrimiento fetal, pero no es muy preciso y tiene sus, pues la gente, sus detractores tiene. Otro, meconio, que el meconio es el contenido intestinal del feto. Él lo libera, este contenido, cuando hay hipoxia, ¿ya? Relaja su esfínter y libera que se llama el meconio, y se tiñe el líquido amniótico de verde, ¿sí? Y con el tiempo el verde puré de arvejas se vuelve amarillo, como pueden ver acá. Esto es un niño meconiado, ¿no? Miren su carita. ¿Quién ha atendido mi parto? Más o menos está expresando. Y bueno, 12 a 22% de los niños que están en trabajo de parto tienen meconio en su líquido amniótico, ¿sí? Y solo algunos se asocian a mortalidad, y estoy de acuerdo, pero probablemente una mayoría tiene morbilidad. Bueno, otro signo de sufrimiento meconio. Otro signo, bueno, una manera de diagnosticar es medirle el pH en el cuero cabelludo del bebé. Hacemos un pequeño corte, obviamente cuando hay 3 de dilatación, cuando hay 4, queremos saber si el feto está con acidosis, un pequeño cortecito, sale sangre de su cuerito cabelludo, recogemos en una pipeta, ¿ya? Y si tenemos los siguientes valores, si el pH, cuando llevamos esto, de esa sangre, está mayor a 7,25, está normal, que siga el trabajo de parto, si el pH está mayor a 7,25. Sin embargo, si el pH está entre 7,20 y 7,25, indica, hazle una nueva toma en 30 minutos, otro cortecito en el cuero cabelludo. Como verán, es un poco invasivo, ¿no? Un poco traumático para el feto. Y finalmente, si el pH es menor a 7,20, indica realizar cesárea. Si el parto está pues a más de media hora o una hora, ¿sí? Porque el feto está en acidemia, sí, acidemia, y aquí es más severa la acidemia, y pues se está deteriorando sobre todo sus neuronas. Bueno, no se practica mucho esto, pero se solía hacer antiguamente, con anterioridad. Eh, Kruger, además del pH, indica medirle el lactato, ¿ya? Medirle el lactato. Esto no se realiza, ¿ya? Pero está en sus libros, por eso los menciono. La vibroacústica por un diapasón, por ejemplo, se solía desencadenar en el abdomen materno, se hacía sonar, y el latido, la frecuencia cardíaca tenía que aumentar por lo menos 15 latidos durante 15 segundos, en el transcurso también de 15 segundos. 15, 15, 15, ¿ya? Y si hacía eso, decían que el feto no está hipóxico. Nunca he visto hacer a mis profesores, nunca he hecho, y no van a ver, valor histórico, vibración, estimulación vibroacústica. Otro, tampoco ya es vigente, pero está en los libros, hacer una oximetría de pulso fetal. Miren, acá en el gráfico, aquí están los dedos y está colocando para medir la saturación de la hemoglobina aquí en la mejilla de este feto. Obviamente tiene que haber un espacio como para que introduzca este feto, ¿no? Pues todos los autores coinciden en que el 30% es el límite inferior de la hemoglobina, de la saturación de la hemoglobina, ¿ya? Si está menor a 30%, hay daño fetal, se indicaba. Pero como ya nadie usa, hasta el fabricante dejó de fabricar este insumo. Otro que tampoco se hace, pero está en sus libros, pues ver el trazado del electrocardiograma ante la hipoxia. Y fíjense acá cómo con los fetos hipóxicos el segmento T, la onda T y el segmento ST se altera. Mírenlo acá, ¿sí? Se altera acá de manera tardía. Entonces, no se realiza. Nunca he visto, nunca he hecho. Lo que hago ahora es
lo que les voy a indicar más adelante. Esto sí que sí tienen que saberlo, chicos, ¿ya? Oligoamnios es otro signo de, es sugerente de hipoxia fetal. La disminución del líquido amniótico se llama oligoamnios, ¿ya? Es evaluado por ultrasonido, por ecografía, a través del llamado índice de líquido amniótico. Esto puede ser un signo de sufrimiento fetal. Todo niño que no esté roto las membranas debe ir a una ecografía para evaluar cuánto de líquido hay y cómo está su flujometría Doppler. ¿Ya? El método no es perfectamente sensible ni específico para sufrimiento fetal, aunque la primera causa de oligoamnios es ruptura prematura de membranas. ¿Por qué habría oligoamnios en un feto con sufrimiento fetal? Sencillo, es que, como habíamos dicho anteriormente, ante el flujo redistributivo por la hipoxia, menos sangre le llega al riñón, ¿sí? Porque la mayor sangre se va al cerebro, corazón y suprarrenal, como habíamos indicado, y le llega menos sangre al riñón, y el riñón entonces filtra menos filtrado tiene, y ese filtrado es orina. La mayoría del líquido amniótico encima de las 16 semanas es orina fetal. Crecemos a partir de las 16 semanas nadando en nuestro orín y nos hace súper bien para todo, absolutamente para todo. ¿Ya? Entonces, menos orina porque menos sangre recibe el riñón, hay oliguria o anuria, dependiendo de la magnitud de la hipoxia, y por lo tanto hay oligoamnios siempre y cuando no esté roto las membranas. Oligoamnios, otro signo. Ahora, otro, disminución de los movimientos fetales. Van a venir las pacientes a la emergencia y les van a decir, doctor Ludwig, doctor Ludwig, mi bebé se mueve menos desde esta mañana. Ojo, sea cierto o no, tienen que hacerle una prueba de hipoxia al feto, ¿ya? Y eso es, pues lo mandarán a ecografía, a medicina materno-fetal. Porque el feto que está en hipoxia se mueve menos. Pero desafortunadamente cuando el bebé se mueve menos por hipoxia, es que hay un daño neurológico irreversible. No hay que esperar que el bebé deje de moverse, porque es un estadio avanzado de injuria hipóxica. Otro método para hacer diagnóstico es el perfil biofísico fetal, que es una prueba que dura unos 30 minutos y pues mide o cuenta los siguientes parámetros: movimientos torácicos, respiratorios, tono fetal, frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales y líquido amniótico. Y le asigna puntos de 2 puntos, 1 punto, 0 puntos, y estos puntos hay que sumar, ¿ya? Entonces, si la suma del puntaje de todos estos es igual o mayor a 8, quiere decir que el feto está bien. Si está en 7, la suma está al límite, limítrofe. Y si está menor a 6 o 5, hay un daño moderado. Y es daño grave cuando está menor a 4. ¿Ya? Hay sus detractores de este método, pero es bueno que lo sepan en qué consiste el perfil biofísico y cuándo se dice que está bien, cuándo es limítrofe, cuándo hay daño moderado y cuándo hay un daño grave o severo. Bueno, de esa manera hacemos el diagnóstico, ¿ya? Por todo lo que hemos enunciado. Ahora, ¿por qué hay sufrimiento fetal? Pues porque hay un aporte de sangre al espacio intervelloso en el territorio materno insuficiente, ya sea en cantidad o en calidad. Vamos a hablar más adelante cuándo sucede esto. O porque la placenta funciona mal. O porque de la placenta, porque entre la placenta y el útero hay un flujo inadecuado
A ver, esto lleva mala calidad de sangre de la mamá al útero, la placenta no funciona bien, entre la placenta y el útero hay un flujo inadecuado, o porque a partir de la placenta para adelante, el cordón, hay algún problema en la circulación fetal, desde el cordón hacia el feto, ¿ya? Por eso hay sufrimiento fetal. A ver, vamos con el primero, aporte inadecuado de sangre. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay shock en la mamá de cualquier naturaleza, cuando hay hipotensión, incluso supina. Se entiende por hipotensión supina cuando la mamá está en decúbito dorsal, sus 4 kilos o 3 kilos o sus 5 kilos están apoyándose sobre los grandes vasos, sobre la vena cava, sobre la arteria aorta, y esto altera el flujo renal, el flujo uterino, ¿ya? Ocasiona hipoxia. También sucede esto cuando hay una anestesia para cesárea, cuando hay preeclampsia, porque la sangre, la madre lleva menos sangre al útero, cuando hay diabetes, cuando hay hipertensión crónica, cuando hay vasculopatía, cuando la madre tiene patología pulmonar, entre otros, esto ocasiona un aporte sanguíneo al útero insuficiente. Drenaje inadecuado del espacio intervelloso. Esto se refiere al tono. A ver, miren chicos, no sé si alcanzan a ver acá. Esto es el miometrio. Todo este rosado claro es el miometrio, ¿ya? Si está este músculo en hipertonía, va a haber dificultad para salir y para entrar. Es una barrera mecánica, ¿sí? El aumento del tono, o sea, mayor a 12 milímetros de mercurio, se aumenta el tono en el trabajo de parto, incrementa la hipoxia del trabajo de parto. El feto se oxigena preferentemente entre contracción y contracción. Eso ya nos han debido explicar la primera semana, ¿sí? Pero si el tono, en vez de llegar a 12, se queda en 15, en 18, porque hay hipertonía, porque hay 4 contracciones, porque hay 5 contracciones, hay 6 contracciones, entonces con tantas contracciones no llega al tono basal donde el feto se oxigena. Entonces, pues se queda en 15, en 20, y el feto está más agudamente sometido a una hipoxia. Otro, más allá ya del tono, la placenta no funciona bien, ¿sí? Cuando envejece prematuramente la placenta, en embarazos prolongados, eso es normal, que envejezca prematuramente, pero puede envejecer antes del tiempo cuando hay preeclampsia, cuando hay incompatibilidad de grupos, la placenta funciona mal, porque hay un edema, cuando hay diabetes, cuando hay sífilis, se afecta la función placentaria, y cuando hay infartos placentarios, se obstruye los vasos uterinos y una área negra grande suele aparecer aquí en la placenta y funciona menos, pues. Y el feto recibe menos oxígeno por una disfunción placentaria. Miren, otro, la circulación fetal está inadecuada. Fíjense cuántas circulares de cordón tiene acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto hemos visto nacer nosotros, ¿ya? Circulares de cordón, muchas, no una. Nudos, compresiones del cordón con el hombro o la cabeza, prolapsos, pues anemia en el feto por incompatibilidad de grupos hace que haya una circulación fetal inadecuada. Muy bien. Dicho eso, vamos a entrar en nuestras últimas diapositivas. Hacemos el diagnóstico de sufrimiento fetal porque hay modificaciones en la fetocardia, ¿ya? Por ejemplo, la taquicardia. Cuando los latidos cardíacos son mayores a 160 por minuto, es o puede ser el primer signo de hipoxia. Si a ustedes les falta oxígeno, van a incrementar la frecuencia cardíaca. Lo mismo en el feto, ¿sí? Por estímulo simpático. De la taquicardia pasa a la bradicardia, pero no es que de 180 baja a 120, no, de 180 baja a 160, 140 y da una falsa sensación de que se ha recuperado el flujo, la perfusión fetal. No,
de 180 bajó a 140, a 130, a 120, entonces ya está en 110, en 115, ya estamos con bradicardia fetal y pues esto se debe a una depresión del marcapaso fetal, ¿sí? Secundario a la hipoxia. O hay irregularidad de los latidos, variaciones de la frecuencia cardíaca independientemente a las contracciones. Y cuando son dependientes de las contracciones se llaman DIPS 1. Es un temita larguito, chicos, pero ya vamos a acabar. Los DIPS 1 son fisiológicos, ¿ya? Son descensos de la frecuencia cardíaca fetal, pero eso se debe por compresión del cordón con la cabeza fetal, o donde el vago se estimula, pero si le damos atropina desaparecen estos DIPS 1. Los DIPS 2 son patológicos, son caídas de la frecuencia cardíaca típicos por hipoxia. Los DIPS 1 son fisiológicos, los DIPS 2 son patológicos, son por hipoxia. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuál es patológico? Cuando decimos que hay hipoxia fetal, atendiendo a la frecuencia cardíaca, cuando hay DIP2. Y cuando hay DIP2, inmediatamente después de la contracción uterina, ¿sí? No sé si me estoy dejando entender. Se contrae el útero, está en fase de relajación y aparece el DIP2. Eso es por hipoxia. En el momento de la máxima contracción se privó de la mayor cantidad de oxígeno al feto y comienza hacia la desaceleración de la frecuencia cardíaca y baja hasta 115, 110, 105, 100. Entonces, eso es un DIP2. Refleja hipoxia. Pero es un signo tardío, por si acaso, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar del ratio cerebroplacentario. Esto ya es flujometría Doppler. Esto es lo último, ¿sí? El Doppler, niños, refleja la hemodinamia fetal. El Doppler refleja la hemodinamia fetal. La hemodinamia se afecta por hipoxia, ya sea de manera precoz o tardía. El ratio o el índice, el cociente, así se llama, ratio, índice, cociente cerebroplacentario, estudia si el feto está en algún lugar del espectro de la hipoxia a la acidosis, el ratio, el índice cerebro, o el cociente cerebroplacentario. Yo sé que esto es Chinese para ustedes, pero a ver, voy a procurar explicarles de la siguiente manera. Miren, mide esta flujometría Doppler a la arteria cerebral media por una parte y a la arteria umbilical por otra parte. La arteria cerebral media es un vaso de alta resistencia. Mire, por eso dice aquí alta resistencia, ¿ya? La arteria cerebral media normal, de un feto normal que no está en hipoxia, haga un esfuercito más. La arteria cerebral media del polígono de Willis, no se olviden, en el cerebro, es un vaso de alta resistencia. La arteria umbilical es un vaso de baja resistencia. Un IP de 2 es un IP de índice de pulsatilidad, significa esto ya. Un índice de pulsatilidad de 2 es un índice de pulsatilidad de alta resistencia. Nuevamente, ¿ya? Alta resistencia. Aquí todo es alta resistencia. Aquí es todo baja resistencia, ¿ya? Baja resistencia. Un IP de la arteria umbilical de 0,8 es un IP de baja resistencia. Muy bien, se entendió hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay hipoxia? La arteria umbilical comienza a aumentar su resistencia, aumenta su IP, de 0,8 sube a 0,9, de 0,9 sube hasta 1. Eso sucede con la arteria umbilical. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? Lo contrario, siendo un vaso de alta resistencia, ante un evento de hipoxia, baja su resistencia de 2,
baja a 1.8, 1.7, 1.5, 1.4, 1.2, y aquí se encuentran 1 a 1. Ha subido este hasta 1 y este ha bajado hasta 1, ¿sí? Cuando, miren, si dividimos 2 entre 0,8 nos va a dar más de 2, 2.i. Pero cuando este ha bajado hasta 1 y este ha subido hasta 1, 1 dividido entre 1, ojo, que significa alerta. Todo de aquí, desde aquí para allá, para la derecha, es hipoxia, ¿ya? Todo esto es hipoxia. Y esto puede transcurrir en semanas, días u horas. Miren dónde la tococardiografía da positivo, dónde el perfil biofísico da positivo. ¿Y sí? Miren, mucho más atrás, mucho más adelante. Más hipoxia, más hipoxia, más hipoxia, y aquí dan positivos los marcadores que hemos hablado más adelante, y aquí sucede la muerte. De modo que no es deseable que diagnostiquemos hipoxia acá, sino acá, ¿ya? Acá. Muy bien. ¿Cómo demostrarles esto? Les voy a demostrar en este, ¿ya? Un recurso, entonces, para evaluar la hipoxia es el ratio o índice o cociente cerebro, o sea, la arteria cerebral media placentaria, arteria umbilical. Su representante de la placenta es la arteria umbilical. ¿Por qué? La arteria umbilical refleja lo que está pasando, por si acaso, en la placenta. La arteria umbilical nos dice qué está pasando en la placenta, la arteria umbilical. La arteria cerebral media, pues lo que pasa en el cerebro. Muy bien, por eso es ratio cerebro, arteria cerebral, arteria umbilical. Miren, entonces teníamos acá IP de la arteria cerebral media. ¿Qué es el ratio, chicos? ¿Qué es el índice, el cociente o el ratio? No es nada más que dividir el IP de la arteria cerebral media con el IP de la arteria umbilical, índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Si dividimos el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral sobre la umbilical, obtenemos el ratio. Y el ratio o es normal o es patológico. Listo. O es normal o es patológico. Muy bien. Miren este bebé, es un ejemplito, ¿sí? Dibujitos que ilustran, que nos sirven, que nos ayudarán a comprender. Y estas son las últimas diapositivas. Miren, este bebé tiene 36 semanas y un día de... A ver, vamos a aumentar esto acá. Oh, uy, uy, se nos ha escapado. Ajá, los de la derecha deben estar haciendo alguna travesura. Oh, oh. Aquí estuvimos, ¿ya? Fíjense, este bebé tiene 36 semanas de gestación. Y miren su arteria cerebral media, chicos, miren acá, tienen un IP, aquí, esto es IP, chicos, esto, hasta aquí es IP. A ver, ¿dónde estás? Láser. Aquí estás. Miren, chicos, esta onda nace aquí, esto es sístole en la arteria cerebral media, y desde aquí es diástole, ¿ya? Tienen un IP de 1.21, no está normal, por si acaso. Esto debería ser 1.41, 1.61, 1.80, ahí debería estar. Pero fíjense, este es su IP, 1.21 para un bebé de 36 semanas. Muy bien. Vamos a la arteria umbilical. Aquí lo tenemos, la arteria umbilical. Fíjense, aquí estamos insonando en la arteria umbilical acá y nos da un IP de 1.05, ¿ya? IP de 1.05. Esto es el IP, todo esto, hasta acá, esto es el índice de pulsatilidad, toda esta rayita, todo este trazado. Miren, tiene oligoamnios, chicos, casi oligoamnios, 2.2, menos de 2 es oligoamnios, ¿ya? Pero casi está en los límites de oligoamnios, este bebé. Muy bien, un IP de 1.05 y el otro de 1.21. 1.21, no se olviden, 1.05, caramba. Bien, 1.21 hemos dicho la arteria cerebral, dividimos contra el IP de la arteria umbilical y la división nos da 1.15, ¿ya? 1.15, pueden dividir ustedes, la división es 1.5, 1.15 más bien, ¿y esto qué significa? Una calculadora nos está avisando, esto
es percentil 3. Con la calculadora de Medicina Fetal Barcelona, hemos dividido y nos indica la calculadora que es un percentil 3, significa patológico. Este feto está hipóxico, aunque la frecuencia cardíaca esté en 140. ¿Sí? Este feto está hipóxico. Entonces, ve tú, saca de una vez a este bebé, tomando todas las precauciones. Eso es el zatio. Dividir arteria cerebral, su IP, sobre la arteria umbilical, obtenemos el zatio o el cociente, y este cociente llevamos a una calculadora que nos dice que 1,15 es percentil 3 patológico. ¿Ya? Muy bien. Caramba, que no sé. Miren, chicos, cómo en este gráfico la flujometría Doppler, miren, normal. Aquí está, fíjense, ya está volviendo hipóxico esta arteria umbilical, la arteria cerebral media está, estos son hipoxias, chicos. Miren, tempranamente, temprano. Y miren, recién comienza aquí a declinar el volumen de líquido amniótico, aquí se pierden los movimientos respiratorios, aquí se pierden todos los movimientos de los músculos, aquí pierde recién el tono, aquí fíjense las desaceleraciones tardías, aquí hay frecuencia cardíaca, variaciones en la frecuencia cardíaca, muy tarde, y aquí ha muerto el angelito, aquí murió el angelito. Miren el Doppler cómo es más temprano, ¿sí? Muy bien, yo uso bastante Doppler, chicos. En nuestro servicio usamos bastante Doppler. ¿Qué hacemos? Nuestra última diapositiva. Corregir la causa de la hipoxia, si es corregible. Si es corregible, por ejemplo, hay hipertonía uterina, dale tocolíticos, relajar el miometrio, suspende la oxitocina porque la estabas conduciendo, suprime todo eso, va a mejorar. Ponle en decúbito lateral izquierdo y dale oxígeno más a la mamá. Dale tocolítico, decúbito lateral izquierdo y dale oxígeno suplementario. Si es por anemia, darle sulfato ferroso o una transfusión si corresponde. Si es hipotensión supina, ponle en decúbito lateral izquierdo. No se olviden, la hipotensión es cuando el útero se apoya sobre la arteria aorta, sobre la vena cava inferior, produce hipotensión, se corrige poniendo de costadito a la mamá, sin que comprima contra la columna el útero. Y si es a término, hazle una cesárea por sufrimiento fetal. Y si es pretérmino, madura el pulmón del bebé y evalúa cuándo es el momento para interrumpir al bebé, el embarazo más bien, poniéndonos de acuerdo con los neonatólogos. Sí, sáquemelo, doctor, al bebé mañana. Le damos corticoide y mañana le sacamos al feto. Y así hemos concluido este tema. Estos hombres no han sufrido con seguridad hipoxia. Estos. Gandhi dice, viví como si fueras a morir mañana y aprendí como si irías a vivir siempre. Y este hombre, si quieres vivir una vida feliz, átale a una meta, no a una chica o a un chico o a un objeto. Bueno, estos no han sufrido hipoxia. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Se han cansado? ¿Se han dormido? Chinos, veo sus ojos. Despiertos, doctor. ¿Alguna pregunta, chicos? Escucho. Esto van a repasar los niños, les van a increpar al año si salen fetos meconeados, si salen fetos flácidos y entraron vivos, les van a reñir, chicos, ¿ya? De modo que pónganle atención a este temita, denle una miradita. Si no hay preguntas, pues un gusto ha sido compartir y será hasta la próxima reunión, ¿ya? Llámeme en 2 minutos, señora, estoy en una clase, ¿ya? Ya, le atiendo. Bueno, chicos, ¿se han dormido Nicole Fuentes y Nochea? ¿Te has dormido? No, no, doctor. Estoy escuchando. Ya. Muy bien, niños, un gusto. Hasta nuestra próxima reunión, ¿ya? Que les vaya bien. Doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao, chao. Gracias, doctor.